Listo. Entonces hoy día vamos a ver una pequeña retroalimentación del control de lectura. Veo, por ejemplo, uno de los que más se equivocaron fue que decía, digamos que tenemos la representación matricial de un sistema de inecuaciones de esta manera, de AX es igual a B. Ya. Y te dicen que A es una matriz de M por N, X es una matriz de N por 1 y B una matriz de M por 1. Te preguntan B, ¿qué matriz era? Bueno, vamos a ver que A es la llamada matriz de coeficientes, X es la llamada matriz de las incógnitas, que en realidad es una columna, matriz columna. Como les dije, es N por 1. Y B es la matriz de términos independientes. Esa era la respuesta, matriz de términos independientes, que veo que, bueno, todos se equivocaron en eso. Ya, entonces esa es la matriz de términos independientes. Vamos a revisar otro. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer. ¿Por qué X es matriz columna? Es porque literalmente es una matriz columna. Ya vamos a ver que se debe cumplir, como decía el ejercicio, X es, déjame ponerle, X tiene dimensión, mejor dicho, 1, no, N por 1, que digo. N por 1. Voy a poner aquí, a ver N por 1. Entonces, esta matriz es una matriz columna. Ahora, esto de aquí es la representación matricial de un sistema de ecuación lineal. O sea, todo sistema de ecuación lineal se puede representar de esta manera usando matrices, donde A es una matriz de M por N, que M es la cantidad de ecuaciones y N la cantidad de incógnitas. X es una matriz columna N por 1, N filas una columna. Y este producto nos va a quedar que sí existe porque las columnas de A son igual a las filas de X. Y nos va a quedar como respuesta otra matriz columna, pero de M filas y una columna, que es la matriz B, que es la incógnita, que es claro, la matriz de términos independientes. Ya, entonces vamos a ver. Junior, hoy creo que se califican los profesores. Cuidado con el micrófono. A ver. Veo que... Ah, ya. Esta de aquí, vamos a poner otra. Dice, todo sistema de ecuación lineal, todo sistema de ecuaciones lineales tiene por lo menos una solución. Déjenme. Ya. Todo sistema de ecuaciones lineales tiene por lo menos una solución. Ya, ese era otro ejercicio. Te decía, todo sistema de ecuaciones lineales tiene por lo menos una solución, verdadero o falso. Pues bueno, vamos a ver que esto es falso. Esto es falso. Bueno, ya nada. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque vamos a ver que todos sistemas, mejor dicho, que los sistemas de ecuación lineal pueden tener una solución o infinitas soluciones también pueden tener. En esos casos sería verdadero, pero también puede darse el caso que no tengan solución. Entonces puede darse el caso de que no tengan solución. Por lo tanto, esto sería falso, porque aquí dicen que todo sistema de ecuación lineal tiene por lo menos solución. Falso. Existe caso de que el sistema de ecuación lineal no tenga solución, y ya lo vamos a ver en poco tiempo. Entonces esto de aquí era falso.
Mm. Ya. Bueno, entonces ya vamos a empezar la clase igualmente, porque hoy hay taller. Entonces, si ya saben, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Ya, listo. Entonces, déjenme dejar de compartir. Ya, entonces hoy día vamos a empezar, vamos a continuar viendo sistemas, bueno, matrices, pero ya vamos a ver su uso, básicamente el único uso que le vamos a dar por ahora en los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, primero, ¿qué es un sistema de ecuación lineal? Pues primero vemos qué es una ecuación. O sea, una ecuación, como ya vimos, es una expresión que tiene una incógnita. Tenemos esto de aquí, sería una ecuación de dos incógnitas. Las incógnitas en este caso las decimos que es x y y. Entonces tenemos que para cada incógnita hay un número que está multiplicándolo y todo eso es igual a otro término que está sin ninguna incógnita. Entonces, esta es la ecuación general, se puede decir, de dos variables, porque son dos incógnitas, donde A1, A2 y B es un número real. Entonces, esta ecuación nosotros vimos que podíamos representarlo en un plano. Recordemos que cuando vimos funciones lineales, este tipo de ecuaciones, que eran las funciones lineales, se podía representar en un plano, dándole valor para X y para Y. Bueno, de hecho, dándole el valor a X y obteniendo el valor de Y ahí podíamos dibujar en un plano. Cada una de estas ecuaciones representan una línea recta, por eso se conocen como lineales. Todo se debe a que el exponente de la X y de la Y es igual a 1. Ahora, de esta manera, nosotros podemos como generalizar para varias incógnitas. Por ejemplo, en este caso sería una ecuación lineal de n incógnitas. De las incógnitas son x1 hasta xn. Y esta sería la forma. Es decir, cada incógnita tiene un valor que está multiplicándolo. Y todo eso es igual a b. Entonces, una solución, naturalmente, como ya hemos visto, es un conjunto de reales, de n reales en este caso, porque son n incógnitas, tales que al sustituirlos en cada una de las variables, me queda algo verdadero, o sea, resuelven la ecuación. Entonces, eso es una solución. Básicamente nada nuevo, solo que viendo cómo se vería la ecuación de n incógnitas. Ahora, un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas sería m de este tipo de ecuaciones, que deben ser resueltas de manera simultáneamente, o sea que tienen que satisfacer todas las ecuaciones. Se pueden escribir de esta manera. Podemos ver que tenemos m ecuaciones y n incógnitas. Por lo tanto, a cada incógnita ya no se le representa con A1, A2 hasta AN, sino A1, 1, donde se puede decir que el primer índice es la ecuación y el segundo es la incógnita. A1, 2, A1, N. Ahí sería hasta la primera. Y la segunda sería A2, 1, A2, 2, hasta A2, N. Y así sucesivamente hasta la ecuación M. Entonces podemos ver que esta expresión es similar a una matriz. Esta expresión que está aquí es una similar a una matriz. Y de hecho, básicamente por eso nacieron las matrices. Entonces, estos coeficientes A, I y J, bueno, se denominan coeficientes del sistema. Las incógnitas son las variables x1, x2 hasta xn. Y los valores de B1, B2, Bm, que están de este lado, son los términos independientes. Entonces, nosotros podemos representar este sistema de ecuación lineal por medio de un producto entre matrices, de esta manera, como vimos en el control de lectura, donde esta matriz la denomino A, que es la matriz de coeficientes, que si pueden darse cuenta son los números que están multiplicando a las incógnitas en orden, es decir, primero van las de la primera ecuación en la primera fila, luego de la segunda ecuación en la segunda fila, y así hasta los de la última ecuación en la última fila. Y en orden también, la primera columna es de la primera incógnita, la segunda columna de la segunda incógnita, y así hasta la última columna de la última incógnita. Tenemos también la matriz X, que es la matriz de incógnitas. Bueno, una matriz de incógnitas, pero además es una columna, de hecho. O sea, es una matriz columna. Solo posee una columna. Y este producto, como les dije, sí se puede hacer porque la matriz A tiene n columnas y la matriz X tiene x filas, claro, n filas,
Por lo tanto, se puede realizar el producto y el resultado de te queda la matriz columna de los términos independientes que tiene m filas. Entonces, como les dije, A será m por n, X n por 1 y B m por 1. Se puede realizar el producto porque A tiene n columnas y X tiene n filas. Y se dan cuenta que este producto te da este sistema de ecuación lineal. Entonces, básicamente el producto de las matrices se definió de esa manera porque representan un sistema de ecuación lineal. Recuerden que se multiplica la fila por la columna, luego la segunda fila por la columna y así sucesivamente para obtener cada uno de estos valores. ¿Ya? Entonces, un sistema de ecuación lineal se puede representar como el producto de dos matrices igualando a otra. ¿Ya? Ahora, para resolver el sistema de ecuación lineal, nosotros usamos lo que se conoce como representación en la matriz aumentada. Entonces, ¿cómo se representa la matriz, el sistema de ecuación lineal en una matriz aumentada? Simplemente se unen la matriz de coeficientes y al lado derecho le pones la matriz de términos independientes. Entonces, pueden ver que es dado este sistema de ecuación lineal de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, nosotros, este sería nuestra matriz aumentada. Pueden ver que aquí está la matriz de coeficientes. Como les dije, son los números que multiplican a las incógnitas en orden. O sea, la primera columna son de las X, 1, menos 1, 2, menos 2. De la segunda de la Y, 1, 2, 3, 1. Luego 1, 1, 1, 2. Menos 2, que digo. Y aquí pueden ver que en la segunda ecuación no hay W, no hay término de W. Entonces, aquí le pongo un 0. O sea, si no hay una ecuación, mejor dicho, si no hay una incógnita en una ecuación, debo poner el 0 en la respectiva ecuación, respectiva incógnita. Y al final, acá está la columna de términos independientes, que la pongo al ladito de la matriz de coeficientes. Y esta sería su matriz aumentada. Entonces, muy importante obtener de manera correcta la matriz aumentada porque básicamente con esta matriz nosotros vamos a ser capaces de resolver el sistema de ecuación lineal. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a cómo se obtiene la matriz aumentada? Que sería esta, por ejemplo, en este caso. Bueno, si hay alguna pregunta, la pueden hacer, por favor. Entonces, esta sería la matriz aumentada del sistema de ecuación lineal. Esta es la matriz de coeficientes y esta es la matriz de términos independientes, que es una columna, básicamente. Ahora, bueno, ya sabemos cómo una solución, mejor dicho, ¿qué es una solución de este sistema de ecuación lineal? ¿Qué es lo que buscamos? Simplemente es un grupo de n reales que satisfacen todas las ecuaciones al ser reemplazadas en las incógnitas. Bueno, tenemos también una definición no muy importante, que es el sistema de ecuación lineal, tal es que si sus términos independientes son todos ceros, entonces se le denomina homogéneo. Y este sistema homogéneo se puede representar de esta manera, que pueden darse cuenta que es la matriz de coeficientes por la de X, las incógnitas, y eso es igual a la matriz nula, básicamente. Bueno, la columna nula sería. Ese es un sistema homogéneo, simplemente los términos independientes son todos iguales a cero. Este sistema homogéneo va a tener siempre una solución trivial, que es cuando todas las incógnitas son iguales a ceros. Y una solución diferente a la trivial, que puede o no puede existir, se denominaría no trivial. Entonces, una definición nueva. Ya. Ahora, ¿cómo resolvemos sistema de ecuación lineal? Entonces, ahora sí viene lo interesante. ¿Cómo resolvemos un sistema de ecuación lineal? Pues tenemos dos métodos, el método de Gauss y el de Gauss-Jordan. Entonces, básicamente, en el método de Gauss, reducimos la matriz aumentada a su forma escalonada. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, que la matriz de coeficientes, la partecita de la matriz de coeficientes de la matriz aumentada, nosotros trataremos de llevarla a que sea triangular superior. Y ahí después podemos igualar para cada incógnita y obtener su valor. En cambio, la matriz el método de Gauss-Jordan es en cambio cuando llegamos a la escalonada reducida. Es decir, que todos eran unos. No sé si se acuerdan que era 1, 1, 1. La identidad. Básicamente la identidad, correcto. Sí.
Y ahí ese es el método de Gauss-Jordan. Ahora, ¿cuál es el método recomendable? Pues pueden usar cualquiera de los dos. Considero que es más fácil el de Gauss nomás. Llegar hasta la triangular superior y ya está. Y ahí, bueno, de hecho no, ya está, no está todavía. De ahí tienes que igualar y hacer sustitución regresiva para obtener los valores de todas las incógnitas. Ya. Como les dije, también el control de lectura, un sistema de ecuación lineal, un CEL, tiene 3 posibilidades para soluciones. Entonces, primero puede ser que sea consistente. Consistente quiere decir que tiene solución. Entonces, un sistema es consistente si solo si tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Entonces, aquí tenemos 2 posibilidades. Cuando es consistente, solución única o infinitas soluciones. Y decimos que el sistema de ecuación lineal no es, es inconsistente cuando no tiene soluciones. Entonces tenemos 3 posibilidades. Solución única, infinitas soluciones, en cuyo caso se dice que el CEL es consistente, o o no tiene solución, en cuyo caso se dice que es inconsistente. Entonces 3 posibilidades. Ahora, ¿cómo vemos cuál es? Bueno, en este caso, ¿cómo lo podemos ver? Aplicando el método de Gauss hasta llegar a hasta la matriz triangular superior, tenemos que ver, analizar la última fila. La última fila de la matriz aumentada. Ahora, esto de aquí solo aplica, bueno, esto de aquí aplica más que todo a cuando la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de incógnitas. Para los otros casos, es decir, cuando, por ejemplo, hayan más ecuaciones que incógnitas, tienes que tomar unas consideraciones, pero tampoco es que es muy diferente. Entonces, por ahora vamos a ver solo cuando son iguales. La cantidad de incógnitas que las de ecuaciones. Ya. Entonces, recordemos que esta es la matriz aumentada. Nuestro objetivo es llevar a que sea triangular superior la matriz de coeficientes. Es decir, todo lo que esté debajo de la diagonal principal debe ser 0. Entonces, nuestro objetivo es llevar todos estos números a 0. Ahora, una vez que lleguemos a eso, nos fijamos en la última fila. En la última fila tendremos que este y este van a ser ceros por mi proceso. Entonces tengo que fijarme en estos 2 últimos números. Y estos 2 últimos números me van a decir cuántas soluciones hay, si es que hay soluciones o si no tiene soluciones. Entonces, como les digo, mi objetivo es llevar hacia ese triangular superior, todo esto sea 0 y tengo que fijarme en estos 2. Ahora, por ejemplo, si yo en mi última fila nos quedará algo así, 0, 0, 2 y 1. Entonces, en ese caso se dice que tiene solución única. O sea, ¿cuándo tiene solución única? Cuando este numerito, el que está aquí, no es 0. Cuando este numerito no es 0, entonces es solución única. De ley va a tener solución única y lo que debo hacer es transformar esta ecuación a una igualdad. Por ejemplo, si tenemos que esta es x, esta es y y esta es z, sería 2z igual a 1 y ahí despejaría z. Z sería un medio. La solución única. Ahora, si este número fuera 0, tengo 2 posibilidades. Si este número, el que está aquí, fuera 0, tengo 2 posibilidades. Primero, que el otro, el que está acá, no fuera 0, o sea, sería 0 y acá un número diferente de 0. Entonces, en ese caso, el sistema no tiene solución, ya que la ecuación sería 0 o sea, 0 por la incógnita, xn, digamos, igual a 1, y eso no tiene solución. No hay número que multiplicado por 0 te dé 1. Entonces, en ese caso, no hay solución. O puede ser que te quede este 0 y el otro también 0, o sea, los dos ceros. En ese caso, se dice que el sistema de ecuación lineal tiene infinitas soluciones y que la última incógnita, que digamos que en este caso es xn, es una variable libre. Es decir, xn puede ser cualquier valor. No, das en cuenta que xn puede ser cualquier valor, igual te va a dar verdadera esta ecuación. 0 por xn igual a 0, xn puede ser 1, 2, 3, cualquier número real, igual va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces esos son los 3 casos que podemos tener. Cuando tenemos que la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de incógnitas. Única, cuando este valorcito es diferente de 0,
No importa el de acá, por cierto, el de acá puede ser 0, no importa. Lo importante es que este sea diferente de 0. En ese caso hay solución única. Cuando ese valor fuera 0 y además el que está acá es diferente de 0, no hay solución. O si los dos son ceros, infinitas soluciones. Ya vamos a ver ejemplos para cada uno. Pero esos son los 3 casos. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor hagan. Si no, continuamos. Bien. Ahora, un ejemplo de resolución. Nos dan el referencial para todas las variables igual a los reales. Y nos piden hallar la respuesta de este predicado. X, Y, Z, X menos 2Y, 3Z, más 3Z igual a 7, y así un sistema de ecuación lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, primero, como les dije, debemos obtener la matriz aumentada de este sistema de ecuación lineal. Entonces, es muy importante tener claro cómo obtener la matriz aumentada. Simplemente pongo la matriz de coeficientes, que serían los coeficientes, sería 1, menos 2, 3, 2, 1, 1, menos 3, 2, menos 2. Y aquí al ladito pongo la columna de los términos independientes, que es esta de acá, 7, 4, menos 10. 7, 4, menos 10. Ahora, como les dije, mi objetivo es que la matriz de coeficientes sea triangular superior. Mi objetivo es que la matriz de coeficientes sea triangular superior. Entonces, yo lo que hago es, básicamente mi objetivo es que estos 3 sean 0. Nada más que estos 3 sean 0. Ese es mi objetivo. Yo con eso ya terminé. Entonces, ¿cómo los hago 0? Pues uso los procesos que ya hemos visto hace la clase pasada, mejor dicho. Multiplicamos una fila por un número real y la sumamos a otra. Entonces vamos a hacer eso. Siempre vamos a ir en ese orden. Siempre vamos a empezar con la primera columna. Usamos el número que esté aquí. Y con ese número haremos 0 este y el de acá. Luego, con el número que esté aquí, haremos 0 el de acá y eso será todo. Entonces, podemos ver que aquí ya tenemos un 1. Es conveniente, si hay 1, pues es más sencillo ver por qué deberías multiplicar para sumar al de acá y que te quede 0. Pero no es necesario. Dependerá del problema. En este caso ya está 1. Entonces puedo ver que para hacer este término 0, debería multiplicar el 1 por menos 2, ya que de esa manera 1 por menos 2 es menos 2, más 2 es 0. Entonces, lo que haré es multiplicar toda la primera fila por menos 2 y sumar a la segunda, reemplazando la segunda. Entonces, como dije, 1 por menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 2, 4, más 1, 5. Menos 2 por 3, menos 6, más 1, menos 5. Menos 2 por 7, menos 14, más 4, menos 10. Entonces ya terminé con la segunda fila. Con la tercera fila, en cambio, yo también quiero que este menos 3 sea 0. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que haré es multiplicarla por 3, porque 1 por 3 es 3, menos 3 es 0. Entonces multiplicaré toda la primera fila por 3 y se la sumaré a la última. Entonces 1 por 3, 3, menos 3, 0, menos 2 por 3, menos 6, más 2, menos 4. 3 por 3, 9, menos 8, 7, y 3 por 7, 7 por 3, 21, menos 10, 11. Entonces reemplacé la tercera fila y ya obtuve lo que quería, que era que esto sea 0. Entonces ya tengo estos dos ceros. Ya está la primera columna como quería. Acá un número que puede ser 1, puede ser cualquier valor, pero acá abajito los dos ceros. Entonces solo me falta ahora este número, hacerlo 0, que bueno, en este caso es menos 4. Aquí lo que podría hacer es, para facilitar el trabajo, como todos son múltiplos de 5, lo multiplico por un quinto, para que aquí me quede un 1. O sea, no es de ley que tienes que hacer 1 aquí, como si era en el proceso que vimos para sacar la inversa, pero puede ser de ayuda. Por ejemplo, en este caso, como todos son múltiplos de 5, lo multiplico por un quinto, y me queda que todos los elementos de la segunda fila se multiplican por un quinto, y te quedaría 0, 1, menos 1, menos 2.
Entonces tenemos ahora esta matriz. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que este menos 4 se haga 0 usando este elemento, que es 1. Entonces lo que haré es multiplicar el 1 por 4, me va a dar 4, y menos 4, 0. Entonces ya habré hecho este de aquí lo habré hecho 0. Como este ya es 0, el de acá va a seguir siendo 0. Entonces multiplico toda la fila segunda por 4 y la sumo a la última. Y la reemplazo en la última. Entonces, como ya vi, 1 por 4, 4, menos 4, 0. Menos 1 por 4, menos 4, más 7, 3. Menos 2 por 4, menos 8, más 11, 3. Y ahí ya terminé. Bueno, ya terminé este proceso con las matrices. Ya está hecho el proceso con las matrices. Ya tengo estos 3 son ceros, la triangular superior, y ya puedo ver la última fila que me quedaron. Entonces, como aquí este término no es 0, entonces hay solución única. Como les dije, mientras este término no sea 0, existe solución única. Si es 0, entonces tengo que fijarme en el de acá. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, como esto de aquí es diferente de 0, entonces hay solución única. ¿Cómo lo obtengo? Pues tengo que transformar cada una de las filas en ecuaciones y despejar. Por ejemplo, esta ecuación me quedaría 3z igual a 3. Despejo z y me queda 1. Entonces ya y es z. Ahora en la segunda la hago ecuación que sería y menos z igual a menos 2. Y menos z igual a menos 2. Reemplazo el valor de z que ya obtuve que era 1 y me quedaría que y menos 1 igual a menos 2. Entonces y es igual a menos 2 más 1, que es igual a menos 1. Y es igual a menos 1. Finalmente, me falta hallar el valor de x, entonces haría la primera fila, la haría ecuación, que sería esta que está aquí, x menos 2y más 3 igual a 7. Reemplazo y, que ya obtuve que era 1. Reemplazo z, bueno, y menos 1, que digo, z igual a 1. Y despejo x y me queda que x igual a 2. Finalmente, mi conjunto de solución sería x2, y menos 1 y z1. Solución única. ¿Alguna pregunta con respecto al proceso o cualquier otra cosa que puedan tener? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ese es Gauss normal, ¿verdad? Ese es el Gauss normal, claro. Sí. Gauss-Jordan es hacer la diagonal aquí. Pero eso realmente creo que es más difícil, personalmente. Entonces prefiero simplemente usar Gauss. ¿Ya? Entonces el proceso es idéntico, siempre. O sea, siempre es lo mismo. Con este hago estos dos ceros. Y luego con este hago el de acá cero. Nada más. Y bueno, la regresiva dependiendo de lo que me quede. ¿Ya? ¿Alguien iba a decir algo por si acaso? Se puede hacer cofactor. No, o sea, no sé si por cofactor te refieres a la ley de Kramer, creo que se llama. No sé si te refieres a eso. Porque bueno, ley de Kramer es determinante y las determinantes se hagan con cofactores. No sé si te refieres a eso, Adrián. O sea, se puede hacer por ley de Kramer, pero realmente la ley de Kramer es demasiado ineficiente. Entonces, esto es lo mejor, básicamente. Igual si vamos a ver la ley de Kramer ya mismo. Entonces, esta es la solución única. Entonces, no olviden, repito, que me fijo en la última ecuación. Estos dos van a ser 0 porque yo los quise hacer 0. Entonces, me fijo en este. Si este es diferente de 0, entonces solución única. Ya. Ahora, tenemos otro ejemplo. Este sistema de ecuación que está aquí. Menos x, y, z, menos 1. Menos x, 2y, 3z, menos 4. 3x menos 2y, menos 7z igual 0. Entonces, este es mi sistema de ecuación lineal. Ya siendo la matriz aumentada.
Entonces recordemos que la matriz aumentada son los coeficientes, la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes. Sería menos 1, menos 4, 0. Y bueno, acá será menos 1, 1, 1, menos 1, 2, menos 3, 3, menos 2, menos 7. Este que está aquí. Luego, lo que hago es, como les dije, con este término, este que está aquí, haré 0 estos dos. O sea, yo quiero que estos tres sean 0. Menos 1, el 3 y el menos 2 sean ceros. Entonces, con este de aquí, haré 0 estos dos. ¿Por qué debería multiplicarlos? Pues puedo ver que aquí hay menos 1 y acá hay menos 1. Entonces, debería multiplicar este por menos 1, sumar al de abajo, y ahí me quedaría 0. Ya que menos 1 por menos 1 es 1, y 1 menos 1 es 0. Entonces, multiplicaré toda la primera fila por menos 1 y la sumaré a la segunda. Entonces me va a quedar menos 1 por menos 1, 1, menos 1, 0. Luego menos 1 por 1, menos 1, más 2, 1. Menos 1 por 1, menos 1, menos 3, menos 4. Menos 1 por menos 1, 1, menos 4, menos 3. Entonces ya está. Ahora, hago lo mismo con la última fila. Este 3 lo quiero hacer 0. Entonces, como aquí tengo menos 1, debería multiplicar menos 1 por 3. Sería menos 1 por 3, menos 3, más 3, 0. 1 por 3, 3, menos 2, 1 por 3, 3, menos 2, 1. Entonces no olviden que es toda la primera fila por 3, sumo la última. 1 por 3, 3, menos 7, menos 4. Y menos 1 por 3, menos 3, más 0, menos 3. Entonces ya hice estos dos ceros. Luego viene el turno de este 1 que está aquí a 0, 0, usando este elemento de la diagonal principal. Entonces, como es 1, entonces simplemente debo multiplicarlo por menos 1 para sumarlo al de acá abajo te dé 0. Entonces sería 1 por toda la segunda fila, la voy a multiplicar por menos 1 y la sumo a la última. Entonces sería, y la reemplazo, obviamente con lo que me quede lo reemplazo. Entonces 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. Menos 4 por menos 1, 4, menos 4, 0. Menos 3 por menos 1, 3, más menos 3, 0. Entonces, ya logré mi objetivo de que estos tres sean ceros. Y me doy cuenta que acá me quedó 0. Entonces debo fijarme en el de acá. También me quedó 0. Entonces, cuando tengo 0 y 0, tiene infinitas soluciones. Entonces yo lo que hago es, básicamente esto quiere decir que 0 por z es igual a 0. Transformarlo en la ecuación. Z puede ser cualquier valor, ya que cualquier valor puede resolver esto. Entonces, hay infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces, hay infinitas soluciones y Z puede ser cualquier valor. Z se dice que es una variable libre porque puede ser cualquier valor. Entonces, ¿cómo hallo la forma general de las soluciones? Pues yo digo que Z es un parámetro. Parámetro T. Normalmente para los parámetros se usan T. Parámetro Z es T, donde T puede ser cualquier valor real. T puede ser cualquier valor real. Entonces yo lo que hago aquí es despejar el valor de, mejor dicho, una vez que ya obtuve Z igual a T, entonces hago de nuevo la regresiva para poder hallar los valores de Y y de X. Entonces la segunda fila, la hago ecuación, sería Y menos 4Z igual a 3. Reemplazo el valor de Z, que como dije es T. Entonces sería, y despejo Y, sería Y igual a 3 más 4Z. Y sería igual a 3 más 4T. Finalmente, la primera fila, la hago ecuación, sería menos X más Y más Z igual a menos 1, que es la que está aquí. Y reemplazo Y, el valor que ya sé que es 3 más 4T. Y Z, el valor de T, despejo X. Y me queda que X es 4 más 5T. Finalmente, mi solución tendrá esta forma. En X, 5T más 4, 4T más 3 en Y,
y en Z t, donde t es cualquier valor real. Entonces pueden ver que esto de aquí son infinitas soluciones, porque t puede ser cualquier valor real. Por ejemplo, para t igual 0, aquí sería 0, 3, 4. Para t igual 1 sería 1, 7, 9, y todos esos serían soluciones de la ecuación, del sistema de ecuación que está acá arriba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, ingeniero, ahí estamos estableciendo que, sí, una duda geométrica. Sí. Ahí estamos estableciendo que que la recta X y la recta Y son iguales y Z es la que las interseca. Ahí es que hay un pequeño problema. Estamos en tres incógnitas. O sea, son 3 dimensiones. Entonces, básicamente, no tienes que verlo en un plano, sino en un espacio tridimensional. No sé si me Ah, entiendes. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Básicamente, mm, básicamente lo que está pasando es que ya es más complicado, porque aquí en 2 dimensiones era sencillo, o sea, era la línea recta, el plano y la línea recta. Pero en 3 dimensiones, cada una de estas ecuaciones representa un plano. Entonces, básicamente lo que representan es que, a ver si mal no me equivoco, que estos planos se intersectan en una recta, o sea, cuando 2 planos se intersectan en una recta. No sé si ya lo van a ver después. Un Y Z poquito es más complejo. perpendicular. No necesariamente, o sea, esa recta, digamos acá. Entonces, digamos que, por ejemplo, voy a ver si puedo tratar de dibujarlo. 2 planos, digamos así. Normalmente los planos se representan con trapecios. Bueno, con paralelogramos, mejor dicho. Estos son paralelogramos. Digamos que, por ejemplo, estos son los planos. Vamos a ver si es que me sale medio medio. Entonces, cada plano se representan de esta manera. Y, por ejemplo, la intersección sería algo así. La intersección entre 2 planos es una recta. No se ve, no parece una recta. Obviamente no lo miren como si fuera un plano, sino mírenlo como si fueran el espacio. Un poquito es bastante complicado. Pero bueno, lo importante es que lo que pasa es que esa recta que se intersectan 2 planos, digamos que estos dos se intersectan en una recta, estos dos se intersectan en otra recta, y la recta es la misma. Entonces, la solución es toda la recta. Eso pasa en este caso. No, en el caso de acá. En este. La solución es toda la recta. ¿Ya? Es complicado, ¿sabes? Sí es un poquito complicado. Pero como te estoy diciendo, la ecuación es esta recta que se intersectan 2 planos, que justamente es la misma que de los otros dos. O sea, estos dos se intersectan en una recta, estos dos se intersectan en otra, que es paralela, es la misma, es la misma, mejor dicho. Entonces, cosa de que cuando saques la intersección entre ambas rectas, te va a quedar la misma recta. Y por eso la solución es toda una recta. Esto representa una recta en el espacio. Ajá, representa una recta en el espacio. ¿Ya? Y no un punto como uno esperaría cuando es solución única. En 2 dimensiones es un poquito más difícil de verlo porque básicamente solamente se da cuando ambas rectas, como ambas son iguales. Cuando las 2 rectas son iguales. Y ahí en ese caso tienes infinitas soluciones porque eh, toda la recta satisface el sistema de ecuación. Ujú. ¿Ya? Entonces, esto es 3 dimensiones. Un poquito más difícil. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar. Entonces, importante, como les dije, recordar que en mi última fila yo tengo 0, 0. Entonces, en este caso hay infinitas soluciones. ¿Cómo las obtengo? Pues debo decir que z, o la última variable, es un parámetro libre, porque z puede ser cualquier valor. Entonces yo digo que este valor de z es la variable t, y con ese valor de z hago de nuevo sustitución regresiva para hallar y y luego para hallar x. Y ahí ese sería mi conjunto de solución. Ya. Ahora tenemos otro ejemplo de un sistema de ecuación lineal, pero des en cuenta que ahora hay más incógnitas que ecuaciones. Entonces, como les dije, esto de aquí
aplica cuando son igual incógnitas que ecuaciones. Entonces, cuando es diferente, entonces hay que tomar unas consideraciones. Hay que tomar unas consideraciones. Por ejemplo, en este caso, normalmente, cuando hay más incógnitas que ecuaciones, normalmente te van a salir infinitas soluciones. Normalmente. Puede darse el caso de que te salgan, te salga que hay una solución o que no haya solución. Puede darse el caso, pero normalmente son infinitas soluciones. ¿Por qué? Entonces, miren, ¿cómo resuelvo esto? Pues lo mismo. Hago la matriz aumentada, que es la que está aquí. De nuevo los coeficientes, 2, 6, menos 4, 2, 4. Y aquí como no hay y, yo le pongo el 0. Y aquí como no hay w, le pongo 0. Entonces no olvidar eso también. Se debe poner los coeficientes ceros en las variables, si es que no hay la incógnita. Y tengo la matriz aumentada. De nuevo, para resolverla, lo mismo. Yo trato de que estos valores sean iguales a 0. Los trato de hacer igual a 0. De nuevo, lo que debería ser, bueno, primero de hecho hice un cambio de fila, también se puede hacer por si acaso. Por ejemplo, se dan cuenta que este 1 a veces es bastante útil llevar la que tenga 1 aquí arribita para hacer luego el producto. Entonces cambié la segunda fila por la primera. La segunda fila la mandé a la primera. Una vez que hago ese cambio, ahora sí puedo hacer esto de multiplicar 1 por menos 2 y sumar a la segunda. O multiplicar 1 por 3 y sumar a la última para que estos dos sean ceros. Entonces, primero multiplico por menos 2 la primera fila y la sumo a la segunda. Sería 1 por menos 2, más 2, 0. 0 por menos 2, 0, más 6, 6. Menos 1 por menos 2, 2, menos 4, menos 2. Y 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0. 5 por menos 2, menos 10, más 4, menos 6. Lo mismo hago con la última fila. En este caso debería multiplicar por 3 la primera fila y sumar a la última. Me quedaría 1 por 3, 3, menos 3, 0. 0 por 3, 0, más 2, 2. 3 por menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. Y 3 por 1, 3, más 0, 3. Y 3 por 5, 15, más 0, 15. Ya, entonces ya tengo esta mi matriz, ya hice estos dos ceros. Luego lo que puedo hacer ahora, lo que debo hacer mejor dicho, es que con este 6 transformo el de aquí en 0. Entonces, como se dan cuenta, yo no transformé este en 1 porque no es necesario, pero pueden hacerlo por si se les lo sienten que es más sencillo. Entonces, en este caso, multipliqué directamente el 6 por menos 1/3. De esa manera me queda menos 2 y sumarlo con el 2 de abajo me da el 0 que yo busco. Entonces multiplicaré toda la segunda fila por menos 1/3 y la sumaré a la última. Entonces me quedará 6 por menos 1/3 menos 2, más 2 es el 0. Menos 2 por menos 1/3 sería 2/3, menos 5, menos 13/3. 0 por menos 1/3, 0, más 3, 3. Menos 6 por menos 1/3 sería 2, más 15, 17. Finalmente ya terminé mi objetivo. Entonces, ¿qué me debo fijar aquí para que si tengan soluciones o tengan infinitas o no tengan? Pues de nuevo debo fijarme en la última. Entonces tengo que darme cuenta que el hecho de que tenga infinitas soluciones, como pudieron verlo acá, es que exista parámetros libres. Entonces si yo tengo un parámetro libre, de ley voy a tener infinitas soluciones. Parámetro libre quiere decir que ese valor puede tomar cualquier valor real e igual satisfacerá la ecuación. Entonces esta es una forma de que sea un parámetro libre. Existe otra forma, que te queden una ecuación con dos incógnitas. Entonces aquí también va a haber un parámetro libre, porque tienes una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿cómo obtienes el parámetro libre? Pues sacas la ecuación, que sería esta que está aquí, y tú dices que W, por ejemplo, es libre. Puede tomar cualquier valor T. Entonces, en este caso, W puede ser cualquier valor T, donde T es un real, y este T lo reemplazas aquí, y hallarías el Z respectivo. Entonces reemplazas, en vez de W, reemplazas T, despejas Z,
Entonces aquí, bueno, despeja z, el z lo pasé al otro lado, el 17 al otro lado, y luego esto lo pasé a multiplicar y a dividir, y me queda que z es este valor. Entonces, debido a que aquí habían dos incógnitas, yo puedo decir que una es libre y la otra la encuentro en función de la variable libre, y así yo tengo que voy a tener infinitas soluciones que resuelven esto, y con estos valores de z y w que ya obtuve, yo puedo hacer de nuevo sustitución regresiva para hallar el valor de y aquí y acá para hallar el valor de x. Entonces, ese es otro caso de que te queden infinitas soluciones, y se da porque hay más ecuaciones que incógnitas. Entonces, al final te puede quedar una ecuación con dos términos aquí, y de esa manera puedes tener un término independiente. Ahora, de igual manera puede darse que el caso de que este sea 0 y este no sea 0. Y acá, por ejemplo, puede ser cualquier 3, pongamos. Digamos que te queda esto en la última fila. En ese caso, la solución sería única, porque aquí no hay término independiente y este término, de esto puedes sacar la ecuación y puedes hallar el valor. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería solución única, sea con S, o puede ser que te quede, por ejemplo, la de borrar. Puede ser que te quede aquí 1 y acá 0. También sería solución única. Estos dos ceros de acá. Ahora, si los dos fueran ceros, digamos que te quedan los dos ceros, ahí sería un poquito feo, porque ahora en este caso, bueno, si los dos te quedan 0 y acá no te queda 0, de nuevo no habría solución. No, sí habría una, ¿saben? No, no hay solución, perdón, no hay solución. No hay solución. Ahora, si te quedarían los dos ceros y acá te quedaría 0, también serían infinitas soluciones, pero si se dan cuenta te van a quedar ahora dos parámetros libres, este y este. Los dos serían parámetros libres, y ahora la solución no sería una línea, sino sería un plano. O sea, serían en R cuadrado. Una cosa bien fea, que no he visto hasta ahora, pero puede darse el caso. ¿Ya? Me da Entonces, dolor de cabeza imaginarse 3 planos, imagínese 4. sí, imagínate. O sea, es que el problema es que esto ya no es en 3 dimensiones, esto ya es en 4 dimensiones, esto ya no te puedes imaginar, porque son 4 variables. Entonces son 4 dimensiones. Y de ahí sí ya se vuelve, estos son espacios en 4 dimensiones. Y eso es el análogo de planos en 3 dimensiones. Ya esto ya no se puede imaginar, pero es por eso, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es darse cuenta de que si tienes aquí dos números que no son ceros, entonces puedes sacar una ecuación y decir que uno es parámetro libre, entonces también van a haber infinitas soluciones. Pero si uno fuera 0 y el otro no, entonces sería solución única. Y si fueran los dos ceros y acá sería diferente de 0, también no habría solución. Y si en cambio fueran todos ceros, habrían infinitas soluciones. Pero en dos términos independientes. O sea, Z sería término independiente y W sería otro término independiente. Y ahí te quedaría una solución bastante fea, ¿sabes? Pero no he visto eso. Así que tranquilos con eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Aquí nomás falta es, como les dije, sacar los valores de Y y de X. Ya. Nos vamos continuando mejor. Tenemos otro ejemplo de 3 por 3. De nuevo, sacamos su matriz aumentada. Sería 2 menos 2 menos 2, 2. 2, 3, 1, 2. Y 3, 2, 0, 0. Tenemos que con este 2, mejor dicho, mi proceso es el mismo. Hacer que sea triangular superior. Entonces, estos de aquí tengo que hacer 0. Aquí pueden ver que como todos son 2, es bastante sencillo multiplicar por un medio para que todos sean 1. Bueno, 1 menos 1 menos 1, 1. Recomendación lo pueden hacer, en caso de que se les haga más sencillo. A veces puede complicar bastante si aquí te queda una fracción. Sumar fracciones es muy feo. Entonces, a veces puede ser complicado. Entonces, multipliqué por un medio. Me quedaría 1 menos 1 menos 1, 1.
Luego ahora debo multiplicar por valores esta fila para hacer 0 este 2 y para hacer 0 este 3. Entonces debería multiplicar por menos 2 la primera fila y sumar a la segunda. Me quedaría 1 por menos 2, más 2, 0. Entonces reemplazo la segunda fila. Menos 1 por menos 2, 2, más 3, 5. Menos 1 por menos 2, 2, más 1, 3. 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0. Y lo mismo hago con la última. La primera fila la multiplico por menos 3 y la sumo a la última. Me quedaría 1 por menos 3, más 3, 0. Menos 1 por menos 3, 3 más 2, 5. Menos 1 por menos 3, 3, más 0, 3. Y 1 por menos 3, menos 3, más 0, menos 3. Entonces aquí puedes ver que ya logré mi objetivo de hacer estos 3 ceros. Y veo que aquí me quedó un 0 y aquí me quedó un valor diferente de 0. Entonces la ecuación sería 0 por z igual a menos 3 y esto no tiene solución. Esto no tiene solución porque no existe el valor de z que multiplicado por 0 te quede menos 3. 0 por cualquier valor es 0. Entonces nunca vas a tener algo verdadero. Por lo tanto, no hay solución. Entonces por eso digo que cuando aquí este te queda 0 y el de acá te queda diferente de 0, no hay solución. No hay solución, el conjunto de solución es vacío. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, Dime. para hacer el último 2, 0, ¿cómo le hizo? Es que no escuché. Ah, no es 2, es 5. ¿A cuál 2? Este. Claro, ese. Sí, sí, no era 2, O perdón. sea, abajo con el 5. Sí, 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 no lo dije, o sea, creo que me olvidé. Entonces, sí, no, ¿por qué me salté? Ya, como hago este 5, este 5, 0, lo que debo hacer es este 5 de aquí. Por suerte, se dan cuenta que es facilito, porque debo multiplicar este 5 por menos 1, te quedaría menos 5, más 5, y ahí te quedaría el 0. ¿Ya? Entonces debes multiplicar toda la segunda fila por menos 1 y sumar a la última. Como vas en orden, este 0 hará que esto siga siendo 0. Y luego menos 1 por 5 es menos 5, más 5 es 0. Menos 1 por 3 te quedaría menos 3, más 3 es 0. Y menos 1 por 0, 0, menos 3, menos 3. Ahí está. Si me salté esa partecita. Creo que me confundí el menos 3 con el de acá y pensé que ya había terminado. Pero sí, tienes razón. Faltó eso. ¿Cómo hago 0 esto? Pues con el 5 que está aquí lo multiplico por menos 1 y lo sumo al de abajo. Toda la segunda fila la multiplico por menos 1 y la sumo a la última. Y ya llego a esta partecita que está aquí. Y aquí es lo que dije. Como pueden ver, me quedó todos estos 3, me quedó este 0 y el de acá diferente de 0, entonces no hay solución. No existe solución. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, entonces continuamos. Ya, a ver. Como dije, el conjunto de solución era 0. Ya, entonces aquí tenemos otro ejercicio. En este caso podemos ver que son más ecuaciones que incógnitas. Te piden determinar de ser posible los valores de A y B para que el sistema de ecuación lineal sea o inconsistente, solución única o infinitas soluciones. Ya, entonces aquí hice algo que considero que no debe haber hecho. Pero bueno, tenemos esta ecuación. Ese sistema de ecuación, mejor dicho. Sacamos su matriz aumentada. Los coeficientes 2 menos 1, 1, 1. 3, 2, menos 1, menos 1. 3 menos 5, 4, 4. Menos 1, menos 3, A y 2B. Entonces aquí lo que hice fue querer usar este 1. Por eso moví la primera fila, la última fila arribita. La cambié con la A. De hecho, lo que hice fue subirla y bajar el resto. También se puede hacer eso. Pero recomiendo que no debe haberlo hecho porque este A
y este menos 2b voy a tener que tomarlos en cuenta en los cálculos. Era que lo haga nomás directamente con el 2 de aquí. Pero ya nada. Bueno, entonces, como les dije, yo puedo cambiar filas, no hay problema. Entonces cambié la última fila y la puse arribita. Y el resto las bajé. Ahora, el proceso es el mismo. Ahora, algo que tienen que darse cuenta también es que tenemos más ecuaciones que incógnitas. Ahora, cuando hay más ecuaciones que incógnitas, normalmente no va a haber soluciones. Normalmente no va a haber soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros haremos la matriz aumentada y nos queda esto de aquí. Entonces nosotros vamos a hacer 0 todo esto que está aquí. Esto y esto. Entonces de ley la última ecuación me va a quedar 0, 0, 0. Y acá, si me queda un número diferente de 0, entonces no hay solución. No hay solución. Porque ya vimos que si queda todo 0 y acá es diferente de 0, no hay números que multiplicados por 0 me den otro número diferente de 0, entonces no va a haber solución. Sí, habrá solución cuando este de aquí también sea 0, y lo que podemos hacer es ignorar esa fila. ¿Ya? Entonces, como les digo, aquí hay más incógnitas, aquí hay más ecuaciones que incógnitas. Normalmente no va a haber solución para eso. ¿Por qué? Porque si yo hago la matriz aumentada y repito el proceso, haré 0 esto que está aquí debajo de la diagonal. Entonces la última fila de ley me van a quedar todo esto 0. La única forma de que haya solución es que esto también me quede 0. Si no me queda 0, entonces no hay solución. Pero si me queda 0, entonces yo lo que puedo hacer es ignorar esa fila y trabajar con las de arriba. Ya, entonces vamos a ver qué queda. Con este 1 haré 0, el 2, el 3 y el 3. Entonces en este caso, como son más ecuaciones, debo hacer todo esto de aquí 0. Entonces debo multiplicar el 1 por menos 2 y sumarle al 2 para que me quede 0. Entonces toda la primera fila la multiplicaré por menos 2 y la sumaré a la segunda. Pueden ver que me queda 1 por menos 2, más 2, 0. 3 por menos 2, menos 6, menos 1, menos 7. Menos a por menos 2b, 2a más 1, 2a más 1. Y menos 2 por menos 2b por menos 2 sería 4b más 1, 4b más 1. Entonces ya está la segunda fila. Para la tercera, en cambio, yo debo multiplicar por menos 3 para que me quede 1 por menos 3, más 3, 0. Menos 3 por menos 3, menos 9, más 2, menos 7. Menos 3 por menos a sería 3a, menos 1, 3a menos 1. Menos 3 por menos 2b sería 6b, menos 1, 6b menos 1. Y también la última, bueno, ya me quedaría, haciendo el cálculo, me quedaría 0, menos 14, 3a más 4 y 6b más 4. Entonces, ya hice 0, todo esto que está aquí. Como les digo, siempre voy en orden. La primera columna la hice 0. Ahora voy con este término, tratar de hacer 0 los que están acá abajo. Pueden ver que no es tan difícil porque justamente tengo aquí menos 7 y acá tengo menos 7. Entonces simplemente debería multiplicar por menos 1 y sumar a la segunda y aquí quedaría 0. O puedo multiplicar por, bueno, para la última, debería multiplicar por menos 2. Menos 2 por menos 7 es 14 y 14 menos 14 es 0. Entonces voy a hacer eso. Multiplicar por menos 1, sumar a la tercera y multiplicar por menos 2 y sumar a la última. Entonces multiplicando por menos 1 y sumar a la tercera, me quedaría esto, porque sería menos 1 por menos 7, 7, menos 7, 0, menos 1 por 2a más 1, sería menos 2a menos 1. Y con esto sería menos a menos 2. Ajá. Y así igualmente, menos 1 por 4b más 1, y le sumo 6b menos 1 y me quedaría 2b menos 2. Y en la última me quedaría esto. También, como les dije, multiplicando por menos 2 la segunda y sumándole a la última. Sería 0, bueno, eso no, menos 2 por menos 7, 14, menos 14, 0, menos 2 por 2a más 1 y más 3a más 4, me quedaría menos a más 2 y lo mismo acá del otro lado. Finalmente, debo hacer 0 este a más 2, este de aquí,
Y eso lo puedo hacer simplemente sumando el de arriba. Se dan cuenta que si sumo el de arriba con el de abajo, me queda 0, es decir, multiplico por 1 y sumo abajo y me quedaría 0. Entonces haré eso, simplemente multiplicaré por 1 y sumaré abajo y veo que me queda 0 y además este me queda 0 también. Entonces, como les dije, cuando termine, esto me va a quedar 0. Ahora, si esto no me queda 0, no hay solución. Pero como sí me quedó 0, entonces simplemente yo puedo ignorar esta fila. Decir que simplemente la ignoro. Porque cualquier valor cumpliría esto de aquí. Entonces lo ignoro y me voy a la de arriba. Y ahí sí ya es como lo que vimos anteriormente, igual filas, igual columnas. Y ahí puedo ver, por ejemplo, que no me queda esto. Entonces me queda lo que yo quería. Estos dan ceros. Y recordemos, para que para que haya solución, este valor no debe ser 0. Es decir, para que haya solución única, a menos 2 no puede ser 0. Es decir, a no puede ser 2. Básicamente, a puede ser cualquier valor, excepto el 2, y va a haber solución única. Ahora, ese es el caso de solución única. El caso de infinitas soluciones, mejor dicho, de ahí, si esto a menos 2 es igual a 0, tengo dos casos. Si 2b menos 2 es diferente de 0, entonces no hay solución, que es el que está aquí. Si a menos 2 es 0 y 2b menos 2 es diferente de 0, entonces es inconsistente. Es decir, si a es igual a 2 y b es igual a 1. Y finalmente, si a menos 2 es 0 y 2b menos 2 es 0, entonces, es decir, si a es 2 y b es 1, entonces hay infinitas soluciones. Y esa sería la respuesta. Como les dije, no debí haber hecho este cambio porque tuve que sumar con A, restar con A, multiplicar con A y B, y eso como que complicó un poquito. Creo que no era necesario, pero bueno, igualmente quedó la respuesta correcta. Se puede. Entonces, ¿alguna pregunta? Pregunten, si tienen alguna duda, por favor. No, no va en el taller de hoy. ¿No Lo de va? ahí- no, lo de la vez pasada sí va, lo de matrices, mejor dicho, pero esto de sistema de ecuación todavía Ah, no. ya, es que en la programación decía, ajá, entonces es que en la programación decía también sistemas de ecuaciones, entonces ya vine preparado. Ah, ya, está bien. No había leído la programación. Bueno. Es que no leí la programación. Si la programación dice, puede que sí vaya, ¿saben? Yo creía que no iba. No sé, mejor dicho. Ya. Entonces, ya, continuando. Ya, vamos a hacer otro más. Déjenme compartirles con el teléfono, que me pasaron un bonito. Asimismo del sistema de ecuación lineal. Exacto. Siempre deben venir preparados, porque igual les dan los temas, entonces ya deberían venir estudiando todos esos temas. Déjenme ver a ver, estamos aquí. Déjenme ponerles otro ejercicio. Ya, así. Ya, ahora sí. Déjenme poner aquí. Como ya les dije, mi tabletito sigue muerta, la plumilla. Ya. Miren este ejercicio que me pasaron y resolví. Ya. Me dan este sistema de ecuación lineal. 3x. O sea, así pueden ver, por cierto. Déjenme que sí pueden ver. Sí. Ya, perfecto. Entonces, tengo este sistema de ecuación. 3x más 5y más 2z igual a k menos 1, menos 6x menos 7y menos 3z igual a 4 menos 2k, 9x que digo, menos 15y, k cuadrado menos 7 por z igual a 4 menos 2k. Me piden hallar el valor de k para que el sistema de ecuación lineal sea inconsistente. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Pues hallar su matriz aumentada, es la que está aquí. Entonces pueden ver que son los coeficientes
3, 5, 2, K menos 1, menos 6, menos 7, menos 3, y 4 menos 2K, y 9, menos 15, acá el coeficiente sería K cuadrado menos 7, todo esto sería el coeficiente, está aquí, y 4 menos 2K. Entonces, de nuevo, el proceso es idéntico. Estos de aquí los quiero hacer 0. Los quiero hacer 0. Entonces lo haré usando este 3 que está aquí arriba. Este 3 que está aquí arriba lo multiplicaré por algún valor y lo sumaré acá para que sea 0. Entonces, ¿por qué valores? Pues bueno, aquí tengo menos 6. Entonces debería multiplicarlo por 2. 2 por 3, 6. Y menos 6 te quedaría 0. Entonces haré eso. Multiplicaré toda la primera fila por 2 y la sumaré a la segunda. Entonces, 3 por 2, 6. Menos 6, 0. Luego, 5 por 2, 10. Menos 7, 3. 2 por 2, 4. Menos 3, 1. Y K menos 1 por 2 sería 2K menos 2. Y más 4 menos 2K me quedaría 2. ¿Ya? Entonces, por si acaso que lo pongo, no lo he puesto. Por ejemplo, 2, como dije, 2 por K menos 1. 2 por K menos 1 más 4K más 4 menos 2K. Entonces sería 2K menos 2 más 4 menos 2K. Entonces aquí esto se va y te quedaría 2. Por eso aquí va el 2. Ya. Esa es la segunda fila. Ahora, para la tercera, como les dije, debería multiplicarlo por 3, porque 3 por 3, 9, menos 9, 0. Entonces 3 por 3, 9, menos 9, 0. 3 por 5, 15, menos 15, 0. Aquí les hicieron el favor de automáticamente hacerle 0 el de acá. Entonces luego sería 3 por menos 3. No, ¿qué estoy haciendo? 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Más K cuadrado menos 7. Te quedaría K cuadrado menos 1. Finalmente, 3 por K menos 1 sería 3K menos 1 más 4 menos 2K. Me quedaría 3K menos 3 más 4 menos 2K, K más 1. Finalmente, esa sería la matriz aumentada. ¿Ya? Entonces, nos piden que el sistema de ecuación sea inconsistente. Es decir, que necesitamos que este valor que quedó aquí sea 0 y que además el de acá no sea 0. Porque si este valor fuera 0 y el de acá también, entonces sería infinitas soluciones. Entonces necesitamos que este sea 0 y este no. Entonces nos queda que K cuadrado menos 1 debe ser 0. Es una ecuación cuadrática. Factorizamos. Veríamos que son K menos 1 o K más 1 tiene que ser 0. Entonces para K menos 1 sería K igual 1. Y para K más 1 sería K igual menos 1. Pero, como dije, K más 1 no debe ser 0. Es decir, K no debe ser menos 1. Por lo tanto, elimino esta solución. Y me queda una única solución, que es K igual 1. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Ahora, ¿qué pasa con K menos 1? ¿Qué pasa para ese K con el sistema de ecuación? ¿Quién me contesta? Si K vale menos 1, ¿qué pasa con el sistema de ecuación? ¿Cuántas soluciones tiene? Una, profe. Una solución. No me han prestado atención. Infinito. No, Ah, no, infinita, infinita. Quedaría 0 infinita. sobre... 0 y 0. Ajá. Porque para K menos 1, esto es 0, pero de acá también sería 0. Entonces 0 y 0, infinitas soluciones. Sí, exactamente. Pero la solución, en este caso, como me piden que sea inconsistente, sería K igual 1. Porque con K igual 1
Este sería 0, este no. Entonces serían infinitas soluciones. No, ¿qué hablo? No hay solución. ¿Ya? Entonces, atentos con eso. Los casos para que con la última fila haya solución, haya infinitas o no haya soluciones. ¿Alguna pregunta? Y para solución única. En ese caso, solamente, a ver, vamos a poner acá. Entonces ya saben, aquí vamos a poner. Inconsistente. Inconsistente. K tiene que ser 1. Infinitas. K tiene que ser menos 1. Y para única, ¿qué debería pasar? Recordemos que esto no debe ser 0. Es decir, que esto básicamente, tendríamos esta ecuación, K cuadrado menos 1 no debe ser 0. Entonces se resuelve de esta manera y te quedaría que K no debe ser 1 o K no debe ser menos 1. Entonces básicamente eso sería. ¿Para qué valores de K? Para todo K, excepto cuando K es 1 o K es menos 1. O sea, K puede ser 2, 3, 4, etcétera, excepto el 1 y el menos 1. Claro, en este caso, solamente en este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Recuerden que me fijé únicamente para solución única en este valor. Entonces, cuidado, se confunde empezando que como acá es 0, así que de hecho, si para algún valor de este es 0, ya pensarían que o es inconsistente o infinitas soluciones. Por ejemplo, si tuvieras aquí 1 y acá 0. Ajá. En este caso sigue siendo solución única. Lo importante es el de aquí, para que sea solución única. Este no debe ser 0. Entonces, atentos con eso. ¿No hay más preguntas? Ya. Listo, entonces volvamos. Déjenme compartir la diapositiva de nuevo. Ya. Ahora, ese era el método de Gauss, el que más usamos, bueno, el que más uso, y que considero que es el mejor, pero hay otras formas. Bueno, empezando con el de Gauss-Jordan, en el que si usamos el método de Gauss, tenemos que llegar a que la matriz sea la identidad, básicamente, y de esa manera nos quedaría que ya podemos obtener directamente los valores de x y z, o de las incógnitas, sin aplicar sustitución regresiva. Si usamos Gauss-Jordan, que como les dije, recordemos que no era únicamente, en Gauss-Jordan, no era solamente hacer estos de aquí 0, sino estas diagonales deben ser 1 y lo que está acá arriba debe ser 0. Ese es el método de Gauss-Jordan. Y ahí ya puedes ver directamente acá las soluciones. Pero es un poquito más, creo yo, más trabajo, preferiblemente el método de Gauss. Otra forma de resolver un sistema de ecuación lineal es usando la representación matricial en lo que se conoce como una ecuación matricial. Una ecuación matricial es una ecuación que tiene matrices. Entonces recordemos que el sistema de ecuación lineal lo podemos representar de esta manera. AX igual a B, donde A era la matriz de coeficientes, X es la matriz, bueno, la columna de las incógnitas y B la columna de los términos independientes. Entonces podemos representar de esa manera y resolver, despejando la X, literalmente. Pero como les dije que no existe eso de la matriz pasar a dividir, lo que sí existe es multiplicar por la inversa. Ahora, esto solamente funciona cuando tienes
igual cantidad de filas, mejor dicho, igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Y existe la solución, porque solo ahí existe la inversa. Entonces multiplicamos por la inversa ambos lados. Este producto es la identidad, y bueno, aquí me confundí, aquí es X, no A. Y aquí sería la identidad, la inversa de A por B. Dese cuenta que estoy multiplicando por la izquierda. No olviden eso, que es muy importante en multiplicación de matrices, el orden del producto. Entonces estoy multiplicando por la izquierda, por eso no es que puedo multiplicar por aquí y poner a la derecha la inversa acá. Tengo que ponerla también a la izquierda. Entonces me va a quedar que X, la columna de incógnitas, es igual a la inversa de A por B. Entonces esto solo sirve cuando A es invertible. En ese caso se dice que tiene solución única. Solamente existe cuando A es solamente se puede aplicar esto cuando A es invertible, es decir, existe la inversa, y ese caso se da solamente cuando existe solución única. Si la matriz no es invertible, entonces el sistema de ecuación va a tener inconsistencias o infinitas soluciones. Con inconsistente quiere decir, recordemos, que no tiene solución. Ahora, entonces, Ingeniero, dime. entonces, si es inversible, siempre va a tener solución. Sí, si es inversible, siempre va a tener solución única. Ajá. Todo ¿Cómo la está... matriz? ¿Mande? Disculpe, ¿cómo sería la matriz de A inversible? No, pues la A invertible, aquí me confunde, es invertible. O sea, Ah, ya. tienes que sacar la inversa. Cuando es simétrica se puede sacar la inversa. Mm, Mm. simétrica, la inversa. No, no estoy No, seguro. no, no simétrica, perdón, cuadrada. No siempre, no olvides que depende del determinante. No olviden eso, Claro. muy importante, que la matriz cuadrada tiene inversa, sí, solo sí, el determinante no es cero. No olviden eso. El determinante no es cero. Si el determinante es cero, entonces no, no tiene inversa. Recuerden eso, no olviden eso. Ya, entonces básicamente para ver que sea invertible o no, tengo que obtener el determinante. ¿Y cómo obtengo la inversa? Pues recordemos la clase pasada, el método de Gauss-Jordan para hacer uniendo la matriz con la identidad y haciendo los cambios esos. O el método de los cofactores en los cuales hacías la matriz, ¿cómo se llama? La adjunta, que era la matriz de cofactores transpuesta y divididas para la determinante y todo eso. Este método claramente es mucho más ineficiente que el que anterior, porque hay que sacar la inversa, y sacar la inversa es complicado. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos esta ecuación matricial, tenemos una matriz multiplicado por m es igual a la matriz de B, esta matriz B que está aquí. Entonces, ¿cómo podemos resolver esa ecuación? Aquí, por ejemplo, lo que les dije, multiplico por la inversa en ambos lados, en la izquierda, mejor dicho. Y esto te queda la identidad, y la identidad por m es m. Y acá te quedaría la inversa de A por B. Entonces, básicamente para eso sirve la inversa, para despejar las matrices. Obviamente esto se podrá hacer solamente cuando la matriz A sea invertible. Entonces, para obtener la matriz A, tenemos que tener, entonces básicamente M, esta matriz M se obtendrá multiplicando la inversa de la matriz A por B. Entonces deberíamos sacar la inversa de la matriz A. Lo bueno es que en 2 por 2, recordemos que es bastante sencillo, podemos usar esta fórmula, que es que la inversa de A es 1 sobre determinante de A por D menos B menos C A, donde la matriz A es ABCD. Recordemos que podemos usar esa fórmula para obtener la inversa de A en 2 por 2, que es bastante sencillo. Entonces, sacamos la determinante de A. Recordemos que es 3 por menos 9, menos 11, no, aquí es menos 4 por 7. Me queda 1 la determinante, ¿ves? De hecho, me queda 1. Y entonces A menos 1 sería 1 sobre 1 por D, sería menos 9, menos 7, menos B, menos 4, y A, que es 3. Entonces me queda que la inversa de A es menos 9 menos 7, 4, 3. Y finalmente multiplico esa inversa por B. Aquí está el producto como les enseñé. A la inversa por B. Y me queda esto. Y esta sería la matriz M. Entonces eso más o menos es este otro método.
de resolver el sistema de ecuación lineal en la cual tienes que multiplicar por la inversa de la matriz de coeficientes para hallar las incógnitas. Claramente esto es bastante ineficiente porque sacar a inversa es muy ineficiente. Pero existe el método y en 2×2 se puede decir que es aceptable de usar. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Y no olviden que esto solamente existe cuando la matriz A es invertible. ¿Ya? Continuemos. Finalmente tenemos la regla de Kramer. La regla de Kramer me dice que si tengo una ecuación, sistema de ecuación lineal, la puedo resolver de esta manera. De nuevo, esto funciona solamente cuando existe solución, es decir, cuando la matriz de coeficientes es invertible, o dicho de otra manera, su determinante es diferente de 0. Entonces, básicamente viene dada por una división entre dos determinantes. Entre la matriz, el denominador va la matriz, el determinante de la matriz de coeficientes, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Y en el numerador va el determinante de la matriz que se obtiene en la matriz de coeficientes, reemplazando la columna por la columna de términos independientes. Entonces aquí reemplazo la primera columna por la columna de términos independientes y en Y sería la segunda columna. Y esta sería la solución. De nuevo, solamente sirve cuando existe la solución, es decir, cuando los denominadores, mejor dicho, cuando los determinantes no son 0. Esa es la regla de Kramer. También puedo expandirlo para de 3×3. Bueno, para matrices para ecuaciones de 3 incógnitas con 3 ecuaciones. De igual manera, para X, lo que debo hacer es reemplazar la primera columna por la columna de los términos independientes. Para Y sería la segunda. Y para Z sería la última que reemplazo. Y los divido todos para la matriz de coeficientes. Bueno, la determinante de la matriz de coeficientes. De nuevo, esto solamente sirve cuando el determinante de aquí es diferente de 0. Es decir, A es invertible. Aquí, por ejemplo, un uso, bueno, aunque no lo quise calcular porque son determinantes eso es lo malo del regla de Kramer. Estas determinantes son muy difíciles de calcular y tienes que calcular 4 para hallar las soluciones. Acá tenemos un ejemplo de uso de sistema de ecuación lineal en que básicamente nos dan un problema en los cuales tenemos que resolverlo con sistema de ecuación lineal. Entonces, básicamente aquí lo nuevo es transformar el dato que nos dicen en un sistema de ecuación lineal. Nos dicen que este es que no recuerda cuánto gastó en cada país, mejor dicho, no se acuerda cuánto quedó, cuánto tiempo estuvo en cada país, pero tiene esta información que estos son los gastos por días, los gastos diarios en cada país y este es el total. Entonces, por ejemplo, en hospedaje gastó 30 por día, en Alemania 20 por día y en Francia 20 por día, y así con comida y todo el resto. Entonces nosotros ponemos como incógnitas X, la cantidad de días que estuvo en España, Y en Alemania y Z en Francia, y transformamos esta información en ecuaciones. Entonces, si estuvo en hospedaje, mejor dicho, si en España gastó 30 por día en hospedaje, 20 por día en comida y 10 por día en movilización, y gastó 340. No, esperen aquí. No, está bien. Aquí está el gasto total de hospedaje, perdón. Entonces, en España gastó 30, en Alemania 20 por día y en Francia 20 por día. Entonces sería 30 por X más 20 por Y más 20 por Z igual 340. Y así con todos. Y este sistema de ecuación lo podemos resolver. Obviamente no vamos a usar Kramer porque eso es muy complicado, pero podemos usar el método de Gauss que ya vimos anteriormente. Y ahí hallamos los valores que nos piden obtener. Tenemos también la regla de Kramer para n incógnitas. Ya esto de aquí es imposible de resolver básicamente. Pero lo importante es ver que intercambio la columna de la incógnita por la columna de términos independientes para hallar esa incógnita. Por ejemplo, para hallar XJ, debo hallar la columna de esa incógnita
Y la reemplazo por los términos independientes. Finalmente, tenemos eso de aquí, que es como un teorema muy importante. Bueno, de hecho, una partecita del teorema. En álgebra lineal, cuando vayan a ver álgebra lineal, que básicamente se relaciona todo lo que hemos visto, que sea una matriz de n por n. Entonces tenemos estas, son equivalentes. A es invertible. A es invertible. Y la determinante de A es diferente de 0. Además, la única solución del sistema homogéneo a x igual a 0 es la trivial. No hay más soluciones. Esto es bonito, van a ver cuando vean álgebra lineal, esto se llama núcleo, cuando, bueno, las cosas interesantes. Y básicamente que A puede ser transformada a la identidad, usando los productos por una fila, por un número, para sumar a otra. Básicamente es eso. No es muy útil ahorita, pero ahí está escrito. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, atentos con los del sistema de ecuación lineal, con saber identificar cuándo tiene soluciones, cuándo no, infinitas, etc. Y cómo hallarlas, claro. Usando Gauss, que es lo mejor. Realmente Gauss es lo mejor. Tal vez en alguno de los exámenes va específicamente a pedir que se haga por un método. O los métodos están a nuestra disposición Date para cuenta elegir de cuál que hacemos. en lo único que realizamos proceso es en los talleres. Así que tal vez en un taller te podría salir, pero en el otro no. No hay forma de, porque no olvides que los exámenes no se califica proceso. O sea, solo se califica para ver que hayan tenido proceso, pero en sí no se Claro, es que califica. digo, podría poner alguna parte del proceso como solución. Por ejemplo, No, que nos pide que saquemos la inversa de A por cofactores, digamos. Si nos pide y la respuesta, en vez de pedirnos al final, digamos, la traza de la inversa, que podría ser para ver si es que la calculamos bien a la inversa, digamos que nos pide la mm, determinante de A, algo así, para darse cuenta de cómo hicimos. no creo, ¿sabes? No he visto. O sea, parece en ese caso te pedirían directamente la determinante de A. Y no creo que... No, al menos yo no he visto eso, la verdad, para serte sincero. Entonces, no he visto que te exijan un proceso en los exámenes, porque no se califica. De hecho, no sé, como te digo, no se califica. Entonces puedes escoger el proceso que gustes, que realmente yo no he visto. ¿Ya? Bueno, mejor. Mejor sí. Tienes razón, lo siento. ¿Cuándo fue que le puse? ¿Por qué le puse pausa? Ah, para hacer el cambio. Tienes razón, tienes razón. Déjame nomás para que vean, así es. La primera, la segunda. Sí, perdón. Perdón, tienes toda la razón. Gracias por darte cuenta. Bueno, entonces como seguía diciéndole, una recta es paralela a otra. Mejor dicho, a secantes. A ver, dos rectas son secantes cuando se intersectan en un punto. Si no se intersectan, se dicen que son paralelas porque eh, la única forma de que dos rectas no se intersecten son que son paralelas. O también se dice que son paralelas cuando son coincidentes, es decir, cuando son la misma recta. O sea, está una encima de la otra. Entonces, en ese caso se dice que son paralelas también, son coincidentes. ¿Cómo se denota dos rectas paralelas? Se denota con estas dos barritas. Esto quiere decir que L1 es paralela a L2. Y se lee de esa manera. L1 es paralela a L2. Tenemos propiedades de rectas paralelas. Aquí nos quiere decir que en el plano, dado una recta y un punto, existe una única recta que es paralela a la otra y que pasa por este punto. O sea, básicamente esto no quiere decir esto, que solo existe una única recta paralela a la de acá y que la recta pasa por ese punto, dado una recta y un punto. Entonces, propiedades de paralelismo tenemos que es reflexiva, es decir, toda recta es paralela a sí misma, es simétrica, si una recta es paralela a la otra, la anterior es paralela a la primera. Si una recta, tenemos transitividad, si una recta es paralela a la otra y esta a su vez es paralela a una tercera, entonces la primera es paralela a la última. Y finalmente, todas las rectas paralelas tienen entre sí la misma dirección, o lo que llamamos como, en
Geometría analítica como pendiente. Todas las rectas tienen la misma pendiente, básicamente. Las paralelas, todas las rectas paralelas entre sí. Allá, con razón me salió mal el control de lectura, lo pensé vectorialmente. Y así Claro, ya me como di cuenta. acá. Entonces, empiezas así y luego acá. Sí, exacto, sí lo Claro. pensé. Ajá, ya entendí. Pero bueno, estamos hablando de en geometría analítica, más o menos, la misma pendiente. Sí, dime, Adrián. Tienen la misma dirección, pero el sentido es el mismo también. El- es que ya estamos hablando de algo que no tiene la recta. La recta no tiene sentido. O sea, en la recta no existe el sentido. En vectores sí existe sentido. Pero en la recta no existe, no tiene sentido hablar de sentido porque simplemente tenemos esto. Y da lo mismo si va de acá para acá o de acá para acá. O sea, es una recta. No tiene, Hablaríamos de sentido si tuviera la cabeza de la flecha. claro, exacto. Cuando hablamos así, ahí en vectores, ahí sí hablamos de sentido, porque está para acá o para acá. Pero en rectas no tiene sentido hablar de eso. Entonces en rectas no existe lo que es sentido. Simplemente dirección, básicamente, que es como que la pendiente de la recta. Nada más. Por eso en pendiente, no solo hablamos de la pendiente, o sea, de la inclinación. No hablamos de que si va a parar para un lado o para el otro, nada de eso. ¿Ok? Entonces aquí no hay sentido. Entonces solo hay la dirección. En vectores sí hay, ya van a ver, o si ya vieron, sentidos. Sí, ya debieron haber visto. Ya. Bueno, aquí solo dice que las rectas paralelas también son coincidentes. O sea, rectas coincidentes son paralelas, mejor dicho. Tenemos ahora rectas oblicuas. Son aquellas que al intersectarse en un punto, forman ángulos que no son iguales. O sea, mejor dicho, que son diferentes de 90. Por ejemplo, estas dos que están aquí. Naturalmente, esta suma de estos ángulos tiene que ser 180 grados. Porque son adyacentes. Ahora, si las dos rectas al intersectarse se intersectan en ángulos congruentes, es decir, que son iguales, tenemos que son perpendiculares, porque todos deben ser igual a 90. Todos deben ser igual a 90. Entonces, estas son rectas perpendiculares. Se utiliza este símbolo para denotarlas y se lee que L1 es perpendicular a L2. Esperen, ya mismo. Tenemos que en el plano, también si nos dan solo una recta y un punto, solo existe una recta perpendicular a la recta que pasa por ese punto. Solo existe una única, que es la rojita que está aquí. No es que va a existir otra diferente, solo existe única. Tenemos ahora las propiedades de perpendiculares. Si una recta es perpendicular a otra, esta es perpendicular a sí misma. Entonces esto de aquí, eh, bueno, es la simétrica. Se dan cuenta que aquí no existe la reflexiva, o sea, una recta no es perpendicular a sí misma, claramente. En paralela sí había, aquí no. Entonces, acá nomás dicen que dos rectas al intersectarse en ángulos adyacentes congruentes son perpendiculares. Como les dije, si estos dos ángulos son congruentes, la única forma es que sean 90 grados ambos. Por eso serán perpendiculares. Y que en un ángulo recto, si yo extiendo, van a ser rectas perpendiculares. Tenemos que, si dos rectas son perpendiculares, bueno, si una recta es perpendicular a otra, y además existe otra recta que es perpendicular a la L3, en este caso, entonces la L1 y L2 deben ser paralelas. ¿Ya? Y si una recta intersecta a otra, L1 intersecta a L2. Eso quiere decir que intersecta. Y además L2 es paralela a L3. Entonces, L1 debe intersectar también a L3. Son propiedades de rectas perpendiculares. Entonces, esto de aquí se ve gráficamente. Por ejemplo, digamos que este es L1. No son perpendiculares. Ahí. Entonces, digamos que este es L1 y este es L3. Si además por acá tenemos otra recta que es perpendicular, este de acá L2, entonces L1 debe ser paralela a L2. Pero aquí 90, como dijimos, son perpendiculares, acá también hay 90.
Entonces estas dos deben ser paralelas. Y en cambio, si L1 intersecta L2, y además L2, en este caso podríamos decir que este es L2 y este es L3. Si L1 intersecta L2, entonces L1 también debe intersectar L3. Ya. Entonces, espérenme un ratito, déjenme ver algo. Con respecto al taller, que creo que está mal puesta la hora de inicio. Déjenme ver un rato. No han dicho nada, pero bueno. Déjenme un ratito, déjenme. Ya. Listo, entonces ahora vamos a ver ángulos. Ya vimos inicio más o menos de lo que es ángulos. Entonces vamos a ver unos nuevos conceptos relacionados a ángulos. Primero empezamos con bisectriz. La bisectriz no es nada más que el conjunto de puntos que equidistan de los dos lados del ángulo. Entonces, por ejemplo, para cualquier punto de esta recta, que es la bisectriz, si yo saco la distancia a uno de los lados del ángulo, va a ser igual a la del otro. Recordemos que distancia entre punto y recta es la perpendicular que pasa por ese punto a la recta. Entonces esta distancia va a ser igual a la de acá. Ahora, el hecho de que divida en dos ángulos iguales es una consecuencia de que se dé esto. Entonces es una consecuencia. Entonces, en este caso, esta es la bisectriz. Tenemos también un teorema, bisectriz de ángulos adyacentes. Si tenemos dos ángulos que son adyacentes, digamos alfa y beta, es decir, que su suma es 180, y saco las bisectrices de alfa y de beta, esas bisectrices deben ser perpendiculares. Pues ¿por qué? Porque aquí debería haber la mitad de alfa, aquí debería haber la mitad de beta. ¿Y cuánto mide eso? Pues debido a que alfa más beta es 180, entonces alfa más beta sobre 2 es 90. Entonces, aquí habría 90. Tenemos también bisectriz de ángulos opuestos por el vértice. También les tomaron que estas bisectrices pertenecen a una misma recta. Tenemos clasificación de ángulos, dependiendo de su medida, agudo, cuánto es entre 0 y 90, recto mide 90, obtuso entre 90 y 180, llano mide 180 y completo mide 360. Ahora, tenemos esto de aquí en clasificación de ángulos con respecto a su posición. Bueno, esto se da cuando tenemos dos rectas y tenemos una recta que es secante a esas dos rectas. Entonces tenemos los ángulos externos, son los ángulos que están por fuera de las dos rectas. En este caso sería este, alfa, este, beta. Este de aquí es la n, digámosle n, aunque no es n, y este sería teta, son los ángulos externos. Los ángulos internos serían este, que es delta, no, este es gamma, que digo, gamma, el de aquí, que es delta, epsilon, y el que está aquí, que se llama zeta. Entonces, esos serían los internos. Entonces, los externos son los que están afuera, los internos son los que están adentro de las dos rectas. Tenemos ángulos correspondientes, son los correspondientes el de aquí arriba con el que está abajo. Entonces, por ejemplo, alfa es correspondiente con epsilon, este que está aquí con el que está acá. Tenemos que beta es correspondiente con zeta. Tenemos que delta, que está aquí, es correspondiente con el que está acá, con teta. Y este de aquí, que es gamma, es correspondiente con n. Entonces esos son ángulos correspondientes, son básicamente los que están en la misma posición aquí arriba con los que están abajo. Tenemos los ángulos alternos externos, son beta y n, y alfa y teta. Los ángulos alternos internos, que son gamma y zeta, y delta y epsilon. Tenemos también los ángulos conjugados o externos, es decir, beta y teta, este que está aquí,
Y además alfa y n. Y los ángulos conjugados internos, que son epsilon y este de aquí, que es gamma, y este de aquí, con este de acá. Ahora, en el caso de que L1 y L2 sean paralelas, se cumple lo siguiente, que estos pares de ángulos, que son los ángulos correspondientes, ángulos externos y ángulos internos, son iguales entre sí. Y además se cumple que estos ángulos son suplementarios, es decir, su suma es 180 grados. Es decir, beta más teta, es decir, este más este, suman 180 grados. Alfa más n, este con este, también suman 180 grados. Lo mismo los delta con epsilon. Y así sucesivamente. Entonces, esos son los ángulos, los tipos de ángulos. Que son las que están aquí, esas son las propiedades que están aquí. No olvidemos que la medida de ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, por ejemplo, este es opuesto por el vértice con este, entonces esas medidas son iguales también. O sea, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Todos los ángulos van a medir van a ser dos valores. Uno, que son estos, este de aquí, mejor dicho, los voy a poner con colores. Entonces, si son paralelas, sin estas dos rectas son paralelas, todos los ángulos van a medir solo dos valores. Este de aquí va a medir igual que este, igual que este, igual que este. Si son paralelas, esos cuatro ángulos miden iguales. Y además también se da que estos cuatro de acá también son iguales. Solamente si son paralelas. L1 y L2. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? O sea, solo si son paralelas, repito. Si L1 y L2 son paralelas, entonces se dan esas igualdades. Si no, no. Ya. Entonces continuamos. Unos últimos ejercicios. Tenemos estos ejercicios. Vamos a resolverlos. Básicamente me dice que, bueno, ya están resueltos, pero vamos a explicar cómo se resuelven, que es de la tutoría. Nos dicen que estas tres rectas se intersectan en un punto. En este punto. Y nos dan que este ángulo mide teta más 20, este mide teta, este mide x por alfa y este mide alfa. Y este mide 100. Nos piden hallar los valores de x, y bueno, para hallar x tendría que hallar teta y alfa. Entonces, tengo que sacar ecuaciones. ¿Cómo las saco? Pues recordemos que los ángulos opuestos por vértices, las medidas de los ángulos opuestos por el vértice son iguales, estos dos son iguales. Es decir, puedo sacar ecuaciones diciendo que alfa es igual a teta más 20. Alfa es igual a teta más 20. Puedo sacar ecuaciones diciendo que x por alfa es igual a teta. Aquí está mi otra ecuación. X por alfa es teta. Y teta más 20 es igual a alfa. Y luego puedo hacer acá otra igualdad. Estos tres ángulos, alfa, 100 y x por alfa, deben medir 180 grados porque es un ángulo llano. Entonces su suma debe medir 180 grados. Reemplazo x alfa, reemplazo por teta, por la primera ecuación que saqué. Alfa la reemplazo por teta más 20. Y el 100, bueno, lo paso a restar y aquí me queda una ecuación en una incógnita, en teta. La resuelvo y me queda que 2 teta es 60, teta es 30. Ahora, con ese valor de teta yo puedo hallar alfa, aquí en la segunda ecuación que dije. Despejando alfa me queda que alfa es 50. Y finalmente, en la de aquí, en la primerita, x por alfa es igual a teta, reemplazando alfa y reemplazando teta, me quedaría que x es 3 sobre 5. Ya. Luego, esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna duda, por favor, háganla. Si no, vamos a ver el siguiente. Ya, la siguiente, en cambio, me dice que hay el valor de y, donde este ángulo mide 3x menos 20, este otro mide 2x y este mide y.
tenemos que sacar ecuaciones de nuevo. Como estos dos son como B, F y C son paralelas, entonces estos podemos sacar usando estas igualdades, usando los alternos internos, los correspondientes. Entonces sabemos que este ángulo es el que está acá, porque es un ángulo correspondiente. Entonces, 3x menos 2 va a ser igual a y, porque estos son opuestos por el vértice. Entonces, 3x menos 20, acá lo menos 20 igual a y. Y además, estos dos son suplementarios, sería 3x menos 20 más 2x igual 180. Entonces aquí puedo hallar el valor de x es 40. Y en la ecuación de aquí, que había dicho, puedo hallar y, reemplazando x 40. Y y es 100. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? Si tienen. Con respecto a estos ejercicios, ¿alguna duda? ¿Alguna incógnita? Entonces, aquí básicamente usamos opuestos por el vértice y ecuaciones, nada más, por si acaso. Y lo de acá. Esto que está aquí. Listo. Entonces, hasta ahí sería la clase por hoy.